Buen día, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta pequeña sección para encontrarnos un poquito con la palabra de Dios. En este día, yo espero que Dios los bendiga mucho y que lo que hoy compartamos sea bendición para las vidas de todos nosotros. Dios nos habla muchas cosas en el Salmo número 27. Es uno de los salmos que a mí más me gustan desde el inicio, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Más delante, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este salmo dice muchas cosas. Hay una parte que dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios siempre ha estado con nosotros. Él siempre ha tenido la manera para comunicarse con los seres humanos. Ha hablado a través de sus profetas, a través de siervos, a través de muchas personas a lo largo de la historia. Es un Dios que nunca se puede olvidar completamente de su creación, por más desesperantes que podamos llegar a ser. Y me da curiosidad que hubo 2 veces un silencio histórico. El primero fue antes de Jesús. Fue un tiempo en el que se dejó de escuchar profecía, que se dejó de escuchar palabra de Dios. No había revelación, no había alguien que dijera: me voy a entregar por completo a Dios, y que Dios le hablara para guiar a su pueblo, para que no se metieran en tantos problemas. El pueblo se resistió tanto a escuchar a Dios, porque aún en medio, cuando ellos estaban en Egipto, que pasaron también 400 años, poquito más, poquito menos, bueno, poquito más de 400 años, no poquito menos. Aún allí, de alguna manera, había gente que buscaba a Dios, porque la Biblia nos enseña que hubo un clamor. Y fue allí cuando Dios trajo, ya Moisés estaba con su suegro en el desierto. Fue cuando Dios lo trajo, cuando ese clamor por fin subió, cuando se unió todo el pueblo a elevarle una petición a Dios. Pero el silencio que les menciono vino después. El profeta Malaquías, el último que hallamos en el Antiguo Testamento, profetizó, habló incluso de Jesús, pero por 400 años, otra vez, no se hablaba de Dios. Se tenían las reglas, un sistema de educación basado en lo que tenían de la Biblia, y sin embargo no había revelación, hasta que llegó Juan el Bautista y después Jesús. Pero luego de allí, la iglesia empieza a tener un crecimiento. El evangelio llega
no solo a Israel, sino también a los gentiles, a la gente que no era israelita. Y empezó una persecución que duró, pues sí duró un tiempo. Luego de ese tiempo se detiene y empieza a expandirse la palabra de Dios aún más fuera de Roma, en África, en España, en todas las regiones. Pero luego llega un momento en el que incluso eso se corrompe y se forma un sistema basado en ganancias que la gente no, incluso se les prohibía tener una Biblia porque solamente los que estaban estudiados tenían el derecho a leerla y explicarle a otras personas. Y por lo general eran gente un poco influyente o bien acomodada. Volvió a haber otro silencio en cuanto a revelación de parte de Dios. Pero no todo estaba perdido. Otra vez se volvió a levantar gente que buscaba la verdad, que no buscaba un interés para sí, como veíamos, como hemos visto algunas veces. Hay gente que busca el favor de Dios, pero no busca a Dios. Buscan sus bendiciones, tener algo de parte de Él, pero a Él en específico no lo buscan. Sin embargo, por gente que le interesó buscar a Dios y no sus favores, es que se volvió a escuchar revelación, se volvió a oír un avivamiento. Y luego de allí volvió otra vez una doctrina sana, una doctrina que no solo era teología, era poder del Espíritu Santo, era algo que cambiaba las vidas y los corazones. Hoy en día, hasta donde yo sé, no ha habido un silencio así tan grande. Sin embargo, estamos viendo que muchas iglesias se quedan, se viven en un orden, que todo está establecido, cuando el Espíritu Santo quiere hacer más, o iglesias que buscan atraer a las personas, pero no dejan que Dios sea quien obre. Iglesias que quieren convencer al mundo con inteligencia, con sabiduría humana, con tantas cosas, cuando lo que realmente cambia a una persona es el poder y el amor de Dios. Y a veces ni siquiera con una predicación, a veces con nuestros gestos, a veces con nuestra vida. Hoy yo les invito, no dejemos que se cree otro silencio. Ha habido dos, y en esos dos silencios hubo muchas tragedias. En el primer silencio, el pueblo de Israel quedó preso de Grecia y luego de Roma. En el segundo silencio, las personas que querían buscar a Dios, pero que no tenían el dinero, eran oprimidas, otras eran engañadas, muchos se enriquecían, muchos usaban el evangelio, o más bien el conocimiento bíblico, para fines políticos y de varios tipos. No permitamos que se cree un tercer silencio. Hoy tenemos la oportunidad de que Dios sigue aquí, que no ha cesado de hablar palabra, que hay personas que se esfuerzan, pero créanme que es difícil cuando uno ve que los demás no le quieren echar ganas. Yo no sé tu motivación, pero yo creo que Dios no nos llamó
solamente para escucharlo una vez por semana, para sentarnos y solamente regresar a la casa y vivir toda la semana igual, nada más un día por 2, 3 horas escuchar personas hablando de Dios. No creo que haya sido para eso. Yo creo que hay más. Yo creo que Dios puede tener una relación como la que tenía con David, con Moisés, con Elías, en cada uno de nosotros, porque Dios nos ha concedido el privilegio de ser llamados sus hijos. No es exclusivo, como muchas personas piensan, de que no, es que tú no puedes tener a Dios porque ocupas prepararte, ocupas hacer esto, ocupas tener aquello. No, Dios solamente ha buscado un corazón obediente, un corazón dispuesto. Y es lo que necesitamos hoy en día. Alguien que esté dispuesto a no quedarse callado, a saber esperar en Dios, pero mientras espera, luchar la buena batalla de la fe, compartir la fe con aquellos que no la conocen, mostrar amor aun cuando en este mundo se nos enseña una cultura de odio. Yo lo he visto. Se habla de tolerancia, se habla de aceptar las ideas de cada quien, pero si tú no estás de acuerdo con esas ideas, eres un intolerante, casi, casi un monstruo, una bestia. Eso no es amor, eso no es tolerancia. Dios nos enseña que con amor podemos alcanzar incluso el corazón más duro, porque todo ser humano necesita del amor de Dios. Y si Dios lo ha manifestado en nuestras vidas, hay que compartirlo. Da de gracia lo que de gracia recibes. De Dios recibimos tantas cosas que a veces ni sabemos o no las agradecemos. Hoy es momento de cambiar eso. Es momento de hacer ruido. Es momento de no quedarse callado. Proclama en alta voz, grita. Somos atalayas, somos quienes tenemos que avisar que viene el peligro. Y ni siquiera es que allá viene, es que aquí está el peligro. Pero la gente no se da cuenta. Hay que hacer ruido para que despierten. Algunas personas son perseguidas, otras encarceladas, otras personas, como aquí, tenemos la libertad para hacerlo. No importa en qué condición, yo te invito a que no permitamos que se haga un silencio de parte de Dios. Dios nunca quiso esos silencios, Él no los preparó. Él no quería quedarse callado para con su pueblo, pero su pueblo fue el que lo hizo a un lado. Se obstinó tanto que, se obstinó y algunos se hicieron indiferentes, tanto que Dios no pudo hablar, porque no había nadie dispuesto a escuchar. Hoy yo te invito, permitamos que Dios nos hable y no nos callemos. Hagamos el ruido que sea necesario para que todo tipo de personas, grandes, chicos, ricos, pobres, libres o esclavos, de todo tipo de personas, hoy conozcan el bendito Evangelio de Dios. A nosotros se nos predicó, a nosotros se nos compartió. No hay que permitir que ese ruido se acabe. Hagamos un sonido de salvación, un sonido de avivamiento, que tiemble el diablo, que tiemble el mundo, que tiemble todo aquel que se oponga a Dios, porque aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero
No permitirán que se vuelva a quedar callada la revelación. No van a permitir que la unción se estanque. Es lo que te invito en este día. No lo permitamos. No dejemos pasar más el tiempo ni la oportunidad. No dejemos un silencio, sino un sonido, un sonido de salvación. Un sonido que diga: Cristo viene. Prepárate para el encuentro con tu Creador. Cristo te ama, vino a dar salvación. Que se oiga en el mundo entero que el reino de los cielos no se acerca, ya se acercó, ya llegó, ya está aquí. Que solamente tenemos que abrir nuestros ojos para verlo. Dios me los bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea de bendición. Compártela con quien creas que la necesite. Y a lo mejor con alguien que no creas que la necesite, pero que hoy se sepa que no debemos de quedarnos las cosas guardadas nunca más, sino que seguiremos haciendo ese sonido de avivamiento, ese sonido de salvación, para que más y más personas lleguen al conocimiento de nuestro Señor, que sean hijos de Dios también, y que aún en la peor circunstancia sepan que hay alguien que los ama y que tiene algo mejor. Nos vemos la próxima ocasión. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta luego.